Muy buenos días, familia. Buenos días a todos. Sean todos bienvenidos un día más a, a nuestro estudio de la Biblia y sean todos bienvenidos. Le damos gracias a Dios por estar un día más aquí. Y bueno, vamos a continuar nuestro estudio. Continuamos en Primera de Samuel, capítulo 9. En este capítulo vamos a ver que Saúl es elegido rey. El pueblo pidió un rey y bueno, pues al pedir un rey, pues Dios les dio un rey. Vimos en el capítulo anterior que el pueblo no quiso oír, ¿no?, la voz de Samuel. Decía en el versículo 19 del capítulo 8, y sino que dijeron que habrá rey sobre nosotros. Y Dios pues Dios les da un rey. Saúl es el elegido como rey. Y vamos a leer el capítulo 9. Dice así: Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Zeros, hijo de Becorat, hijo de Afiá, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: Toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalín, y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín, y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Zuf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: Ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Él le respondió: He aquí ahora hay un varón. He aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá. Quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado: Vamos ahora. Pero, ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado, y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl, diciendo: He aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios, para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: Venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado: Dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron: ¿Está en este lugar el vidente? Ellas respondiéndoles dijeron: Sí. Helo allí delante de ti, date prisa, pues porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis en la ciudad, le encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer.
pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: He aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta le dijo: Te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl, diciendo: Yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto, y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé, y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Saúl respondió y dijo: ¿No soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué, pues, me has dicho cosas semejantes? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala, y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero: Trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella, y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo: He aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó. Cuando dije: Yo he enviado al pueblo, y Saúl comió aquel día con Samuel. Y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Al otro día madrugaron, y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo: Levántate, para que te despida. Luego se levantó Saúl, y salieron ambos y Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl: Di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado: Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Bueno, aquí vemos, ¿no, familia? Aquí vemos en este capítulo, ¿no? Leemos que Saúl es presentado, ¿no? Presentado, lo vemos por primera vez aquí en las Escrituras, ¿no? Y es presentado como un joven, ¿no? Dice que Saúl era joven y hermoso, ¿no? Entre los hijos de Israel, dice el versículo 2, ¿no? Que no había otro más hermoso que él, ¿no? De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Aquí vemos que Saúl tenía que ser un joven impresionante, ¿no? Cuando vemos a alguien así, ¿no? Grande, hermoso y joven, ¿no? Podemos decir que es alguien con potencialidad, ¿no? Y lo vemos con una presencia, ¿no? Alto, ¿no? Vemos que decía que Saúl sobrepasaba a cualquiera del pueblo, ¿no? Con una presencia impresionante, ¿no? Alto, de buen parecer, ¿no? Eh, y aquí vemos que eh, aquí vemos
Saúl era el elegido, ¿no? Saúl era ese joven impresionante y Dios lo eligió, ¿no? En estos primeros versículos, ¿no? Vemos que comienza con la línea de Saúl, ¿no? Era descendiente de la tribu de Benjamín. Su padre era Cis, ¿no? Su padre era Cis. Y vemos que la familia de Saúl, pues bueno, tenía que ser una familia de recursos, ¿no? Tenía que estar bien económicamente, ¿no? Porque veíamos que se le perdieron las asnas, ¿no? Y bueno, en aquella época tener animales y tener animales y todo, pues era señal de que estaban bien, ¿no? Eran una familia de recursos, ¿no? Saúl dice que significa pedido, ¿no? Saúl significa pedido, ¿no? Y eso era exactamente, ¿no? Lo que el pueblo estaba haciendo, ¿no? Pidiéndolo, ¿no? Pidiendo un rey. Y aquí se describe a Saúl, ¿no? El cual era ese de buen parecer, ¿no? Alto, ¿no? Alguien eh, como alto, ¿no? Entonces vemos que era tal como el pueblo lo pedía, ¿no? Aquí en el versículo 2, ¿no? Y bueno, entonces vemos que Saúl, eh, dice el versículo 3, ¿no? Que se habían perdido las asnas, decir, y bueno, se habían perdido las asnas, y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo: toma ahora contigo a alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó, dice, el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalín y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Y cuando vinieron a la tierra de Zuf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvámonos, porque quizá mi padre abandonada la preocupación por las sanas, estará congojado por nosotros, ¿no? Dice aquí que Saúl no encuentra las asnas de su padre, ¿no? Vemos que Cis, bueno, se habían perdido unas asnas, ¿no? Estos animales eran en aquella época, ¿no? Considerados de primera necesidad, ¿no? Las asnas eran usadas, ¿no? Mediante transporte o carga, ¿no? O para ayudar a sembrar, ¿no? Eh, Vemos, como acabo de decir, ¿no? El tener asnas era señal de prosperidad y de riqueza, ¿no? Y claro, pues el perderla para ellos pues suponía como una tragedia, ¿no? Pero vemos que detrás de la pérdida de estas asnas estaba Dios, pues toda era parte de un plan que Dios tenía, ¿no? Eh, Aunque todo parecía que era una tragedia para la familia, ¿no? Perder las asnas, pero en realidad vemos que todo era un plan de Dios, ¿no? Vemos como Dios usa a veces situaciones, ¿no? Esas situaciones situaciones de la vida para guiarnos también a nosotros, ¿no? Eh, y bueno, y vemos que el papá le dice, levántate, ¿no? A pesar de que el papá le dice, y levántate, eh, levántate, le dice, ¿no? El papá, y a pesar de que a lo mejor Saúl pues estaba eh, acostado, ¿no? Descansando, ¿no? Porque le dice levántate, vemos que obedeció a su padre, ¿no? Vemos que obedeció a su padre en el versículo 3, ¿no? Eh, Obedece a su padre, le dice levántate y ve a buscar las asnas. Y vemos que Saúl obedece a su padre, ¿no? Vemos la obediencia de Saúl, ¿no? De, de obedecer, ¿no? Vemos que obedeció a su padre sin protestar, ¿no? Saúl parece un hombre inteligente, ¿no? Obediente, ¿no? Sumiso a la autoridad de su padre, ¿no? Y aquí vemos que
que aprendemos, ¿no? Nosotros también, ¿no? De que cuando se nos pida hacer algo, ¿no? Hagámoslo sin preguntar, ¿no? O cuestionar, a menos que haya, a menos que vaya en contra de la ley de Dios, ¿no? Pero vemos como Saúl ese joven que se levanta y obedece, ¿no? Y nosotros tenemos que ser como Saúl, ¿no? Aquí, ¿no? Varones que nos levantemos y, y nos pongamos a servir a Dios sin preguntar, ¿no? Cuando se nos pida algo, hagámoslo sin preguntar. Dice que Saúl se esforzó, ¿no? Saúl se tuvo que ir a... Vemos que Saúl comprendió, ¿no? La importancia, ¿no? De encontrar las arnas, ¿no? Y de cumplir la tarea, ¿no? Que le dio su padre, ¿no? Saúl salió, ¿no? Saúl salió a buscar las arnas, ¿no? Porque entendió, ¿no? La importancia, ¿no? De encontrar las arnas, ¿no? Y eso cuando aprendemos de la importancia de que cuando a nosotros se nos encomienda hacer una tarea, debemos de llevarla a cabo lo mejor posible, de la mejor manera. Saúl estaba a punto, vemos aquí en el versículo 5, ¿no? Que, que Saúl ya estaba a punto, ¿no? De darse por vencido, ¿no? Porque se habían esforzado, ¿no? En buscar, ¿no? Y él decía que no fuéramos, le dijo al criado, vámonos porque mi padre a lo mejor pues está preocupado, ¿no? Por nosotros, ¿no? Y entonces vemos que Saúl piensa en su padre, ¿no? Vemos que piensa en su padre de que el papá podía estar mal, podía estar acongojado por ellos, ¿no? Como dice en el versículo 5, ¿no? De que no vaya a ser que mi papá estuviera preocupado, ¿no? Y esté acongojado por nosotros, ¿no? Vemos ese respeto de Saúl por su padre, ¿no? Y el amor a su padre, ¿no? Y bueno, dice el versículo 6, ¿no? El versículo 6 dice que Saúl busca a Samuel para preguntarle por las asnas, ¿no? Que en esta ciudad hay un varón, ¿no? Cuando ya casi se regresaban, ¿no? Vemos que el siervo en el versículo 6 menciona hace mención a Samuel, ¿no? Y vemos aquí que vemos que Saúl no tenía, ¿no? Conocimiento de Samuel, ¿no? Vemos que Saúl no tenía conocimiento de Samuel. Y eso que Saúl y Samuel vivían incluso en el mismo territorio, ¿no? De Benjamín, ¿no? Y eso pues es difícil pensar que Saúl no sabía de Samuel viviendo en el mismo territorio, ¿no? Entonces vemos que no conocía de Saúl, lo que es algo raro, ¿no? Que no conocía a Samuel, ¿no? Ese varón de Dios, como dice aquí la palabra, no lo conocía, ¿no? Entonces vemos que muchas veces Saúl a lo mejor necesitaba, ¿no? Tener un encuentro con Dios, porque no parece un hombre convertido, ¿no? Entonces vemos que eh, Saúl podía ser pues, ese joven, ¿no? Que, que mm, podía tener muy buena apariencia, ¿no? Pero vemos que a pesar de tener muy buena apariencia, ser el más hermoso, el mejor, ¿no? El más alto, vemos que él no tenía conocimiento, ¿no? de este hombre ni conocimiento de Dios. Podríamos pensar que no era un hombre espiritual, ¿no? No era un hombre espiritual. Y entonces vemos que ellos, pues, ellos van el criado, ¿no? El criado eh, le habla, ¿no? Le menciona sobre este hombre, sobre Samuel, ¿no? Que había un varón de Dios, ¿no? Que es hombre insigne, dice el versículo 6. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos, vamos a todo lo que acontece todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá. Quizá nos dará algún indicio acerca del objeto.
por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado, pues vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos entonces? Volvió el criado a responder a Saúl, diciendo: aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un ciclo de plata. Esto daré al varón de Dios, para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque el que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado: dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios, Aquí vemos, ¿no?, que en esta ciudad, ¿no?, hay un varón de Dios, ¿no? Vemos que, como he dicho, que cuando ya casi se regresaban, el siervo hace mención de Samuel. Llama la atención, ¿no?, que Saúl no tenía conocimiento de Samuel, ¿no? Lo que quizás no está diciendo su condición espiritual, ¿no? Y Saúl y Samuel pues vivían incluso en el mismo territorio de Benjamín, y es difícil, ¿no?, pensar que Saúl pues no sabía de Samuel, a pesar de que Saúl era un hombre moral, necesitaba tener un encuentro con Dios, pues no parece un hombre convertido, ¿verdad? Y aun cuando más adelante, ahora más adelante, aun cuando más adelante el espíritu de Dios viene sobre él, que lo leemos eh, en el versículo 10, esto nos indicaba que era alguien no indicaba que era alguien convertido, ¿no? No era alguien convertido. Entonces que vemos que todo lo que él dice sucede. Vemos lo que a partir ahora del versículo 11, ¿no?, nos habla de que se encuentran con unas jóvenes que le dicen a Saúl cómo encontrar a Samuel, ¿no? Cómo encontrar a Samuel. Les habla de dónde encontrar a Samuel. Y, y a partir del versículo 15, ¿no?, dice que Saúl era un joven escogido por Dios para guiar a su pueblo, ¿no? Dios le dice a Samuel que Saúl lo visitará, ¿no? Jehová ya le había revelado, ¿no?, al oído, ¿no? Y ya le había comunicado, ¿no? En el versículo 15, ¿no?, vemos que ya el Señor le había revelado, ¿no? Le había dicho que mañana a esta misma hora yo te enviaré a ti un varón, ¿no? Aquí vemos, ¿no? Vemos como Dios todo lo sabe, ¿no? Y le dijo que ungirás por príncipe, ¿no? Tenía que ungirlo por príncipe. Vemos que Saúl dice que también era un joven humilde y respetuoso, ¿no? Samuel, en el versículo del 18 al 21, ¿no? Samuel le dice a Saúl que Israel será de él, ¿no? Saúl no conocía a Samuel, pero gracias a Dios, pues Samuel sí lo conocía a él. Samuel le descubriría lo que había en su corazón, ¿no?, todos sus deseos, porque Dios lo había revelado. Saúl, me imagino que quedaría, ¿no?, sorprendido, ¿no?, al escuchar a Samuel que sabía de su problema sin habérselo dicho, ¿no? Pero Dios había informado muy bien a Samuel sobre Saúl. Lo había informado bien, ¿no? Que porque le decía: no soy yo hijo de Benjamín, ¿no? Decía, Benjamín era de las tribus más pequeñas, ¿no? Y estuvo, pues, todos sabemos que en Jueces, la tribu de Benjamín era pequeña y estuvo a punto de desaparecer, ¿no? Y entonces vemos que Saúl come con Samuel. Samuel sabía Samuel sabía que el futuro rey llegaría, ¿no? Y, y preparó, ¿no?, todo, ¿no? Con sus hombres, ¿no? Con sus 30 hombres, ¿no? Preparó todo, ¿no? Y vemos que Saúl come con Samuel y Saúl recibió la espadilla. Esta porción se le daba, ¿no?, a los sacerdotes, ¿no? Y él habló con Saúl, ¿no? Y, y dice que aquí habló con Saúl, ¿no? Pero bueno, Samuel
Samuel le pidió hablar con Saúl a solas, ¿no? Y le dijo, levántate para que te despida, ¿no? Y es la segunda, aquí vemos que vemos una vez más que es la segunda vez, ¿no? Que Saúl se levanta y vemos como nuevamente obedece, ¿no? Leemos en el versículo 26, ¿no? Que nuevamente obedece eh, sin cuestionar nada, ¿no? Y, y podemos, ¿no? Aquí deducir que Samuel le dijo en privado a Saúl el deseo, ¿no? Del pueblo por un rey y como Dios lo había elegido a él, ¿no? Y vemos a Saúl como un hombre a lo mejor prometedor, ¿no? Pero a lo mejor su corazón no estaba más alejado de Dios de lo que creemos, ¿no? No estaba con Dios. Y, y bueno, más adelante, en los capítulos de Primera de Samuel más adelante, veremos, ¿no? Lo que realmente, ¿no? Había en el corazón de Saúl, ¿no? En los capítulos más adelante ya veremos, ¿no? Lo que veremos más adelante lo que realmente había en el corazón de Saúl, ¿no? Y podemos ver su final, ¿no? Pero aquí aprendemos, ¿no? Eh, Aquí aprendemos cositas, ¿no? Que bueno, de que a pesar de que Saúl era ese elegido como rey, ¿no? Porque el pueblo pidió un rey, ¿no? Pidió un rey y, y vemos que bueno, que aunque Saúl fuera de buena apariencia, ¿no? Aprendemos de no tener que dejarnos engañar por las apariencias, ¿no? Sino por lo que verdaderamente, ¿no? Sino por esa verdadera relación, ¿no? Que tiene el hombre, ¿no? El varón de Dios con Dios, ¿no? Porque el pueblo podía ver a Saúl, ¿no? Como un hombre alto, ¿no? Fuerte, guapo, ¿no? Aquí decía que era hermoso, ¿no? Pero a veces nos dejamos llevar por las apariencias y no vemos a ese hombre como que tiene una verdadera relación con Dios, ¿no? Que tiene una verdadera relación con Dios. Y bueno, pero vemos que Saúl, a pesar de que el papá, ¿no? Le pide algo y Samuel le pide algo, vemos que él, sin cuestionar y sin preguntar, él es una persona que obedece, ¿no? Y, y eso debemos hacer nosotros también, ¿no? Obedecer, ¿no? A, a nuestros líderes, ¿no? A no ser que haya algo que no sea de la palabra de Dios, ¿no? Pero Samuel también nos enseña que tenemos que obedecer, ¿no? Samuel también Saúl nos enseña que tenemos que obedecer, ¿no? Y, y bueno, vamos a orar, vamos a dar gracias a Papá Dios por su amor y por su palabra y para que cada día, ¿no? Tengamos una mejor relación con Dios y bueno, y sin darle mucha importancia, ¿no? Es mejor ser humildes, ¿no? Ser humildes, ser buenos varones de Dios y ser obedientes, ¿no? Y no darle tanta importancia, ¿no? A, a, a que muchas veces, pues bueno, vemos que lo mejor no es lo que se ve, ¿no? Lo mejor no es lo que se ve, sino lo que hay en el corazón. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Papá Dios. Amado Dios, yo te doy gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por todas tus bondades, Señor, a nuestras vidas. Papá de los cielos, yo en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por tu inmenso amor, por tu misericordia, por todas tus bondades, Señor, a nuestras vidas, hermoso Rey. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús, Papá de los cielos, por tu amor, por tus enseñanzas. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque cada día aprendemos, Señor, muchas cosas de ti. Gracias por tu palabra, porque son vida para nosotros, amado Dios. Tu palabra es viva y eficaz, Señor, y tu palabra es vida para nosotros. Y gracias, Señor, por enseñarnos a que no tenemos que alejarnos de ti, hermoso Rey. Gracias por enseñarnos que, que no solamente importa lo que se ve, amado Dios. No, a veces
confiamos más en lo que ven nuestros ojos, pero no en lo que dice nuestro corazón, hermoso Rey. Aquí vemos a Saúl, un hombre elegido por Dios como rey. Como dice tu palabra, no había nadie como él, Señor, pero vemos que solamente eran apariencias, Señor, porque su corazón estaba más alejado de ti. Y a veces nos dejamos llevar, Señor, no obedecemos y nos dejamos llevar por lo que vemos, hermoso Rey. Pero te damos gracias por enseñarnos todas estas cosas, Papá de los cielos. Pero vemos también a Saúl, un joven que obedeció, Señor, un joven que obedeció a su papá, un joven que se levantó, que obedeció a su padre, un joven que también obedeció a Samuel, sin poner ninguna pega, hermoso Rey. Pero te damos gracias, Señor, por estas enseñanzas tuyas, Papá de los cielos. Gracias, Señor. Y que así cuando se nos encomiende, Papá, alguna tarea, cuando se nos encomienden alguna tarea, nosotros también podamos obedecer y llevarlas a cabo, Señor, sin poner ningún problema. Yo te doy gracias, Señor, en esta mañana, por todo tu amor, por tu misericordia y por todas tus bondades, Señor. Y que tú cada día inundes nuestras vidas, nuestros corazones de ti, hermoso Rey. Yo en el nombre de Jesús te doy gracias por la vida de cada uno, Señor, de cada hijo tuyo, de cada integrante de esta congregación, Señor, para que tú los levantes cada día como hombres, varones de Dios, hermoso Rey, y podamos servirte con amor, Papá. En el nombre de Jesús yo te doy gracias. Amén y amén.